Nunca ignores una nota de un extraño. Hace 3 días, una camarera que jamás había visto me deslizó un papel arrugado mientras mi esposo estaba en el baño. Decía, huye por la salida trasera. No mires atrás. Corrí, y lo que descubrí después me destroza hasta hoy. Mi nombre es Elena. Tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo mi 10º aniversario de bodas casi se convierte en mi último día con vida. Pero no por un accidente. No por mala suerte. Sino porque el hombre con el que compartí una década entera, planeaba matarme esa noche. Y si no fuera por una mujer valiente que no me conocía de nada, ahora mismo yo no estaría aquí contándoles esto. Todo comenzó una semana antes del aniversario. Mi esposo Marcos llegó a casa más temprano que de costumbre. Traía flores. Rosas rojas. Mis favoritas. Me abrazó por la espalda mientras yo preparaba café y me susurró al oído, este año vamos a celebrar como se debe. 10 años juntos merecen algo especial. Yo sonreí. Me sentí amada. Porque honestamente, los últimos meses habían sido difíciles entre nosotros. Marcos trabajaba hasta tarde casi todos los días. Llegaba cansado. Casi no hablábamos. Y cuando lo hacíamos, todo terminaba en discusiones por cosas sin importancia. El dinero. Las facturas. Su mal humor constante. Pero esa tarde, con las flores en mis manos, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Que él también extrañaba lo que teníamos al principio. Ese amor sincero que nos hizo prometernos todo frente a un altar. Reservé una mesa en un restaurante increíble, me dijo esa noche mientras cenábamos. Está un poco lejos de la ciudad, pero vale la pena. Dicen que la comida es de otro nivel. Y quiero que tengamos una noche solo para nosotros. Sin distracciones. Sin teléfonos. Solo tú y yo. Me emocioné. No voy a mentir. Hacía años que no salíamos a cenar solos. Que no nos vestíamos elegante para el otro. Que no nos tomábamos de la mano sin pensar en las cuentas por pagar o en las peleas pendientes. Le dije que sí. Que me parecía perfecto. Y durante toda esa semana, me dediqué a imaginar cómo sería esa noche. Compré un vestido nuevo. Negro. Ajustado. Elegante. Me hice las uñas. El cabello. Quería verme bien para él. Quería que me mirara como antes. Como cuando éramos novios y él decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. El día del aniversario llegó. Era un sábado. Marcos se levantó temprano y salió a hacer unos encargos. Regresó al mediodía con una sonrisa extraña. No sé cómo explicarlo. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como si estuviera nervioso. Pero cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí. Que solo estaba emocionado por la noche. A las 7 de la tarde, nos subimos al auto. Él manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras salíamos de la ciudad. Las calles se volvieron más oscuras. Más vacías. El restaurante estaba en una zona que yo no conocía. Rodeado de árboles. Lejos de todo. ¿Estás seguro de que es aquí?, le pregunté. Confía en mí, respondió sin mirarme. Y yo confié. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Confías. Llegamos al restaurante a las 8. Era un lugar pequeño pero bonito. Luces tenues. Mesas de madera. Música suave de fondo. Solo había otras 3 parejas cenando. Todo parecía tranquilo. Normal. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Marcos ordenó vino. Yo pedí agua. Él insistió en que tomara vino también.
Es nuestro aniversario, amor. Relájate un poco. Acepté. Brindamos. Hablamos de recuerdos. De nuestro primer beso. De la vez que me propuso matrimonio en la playa. De todo lo que habíamos construido juntos. Pero algo no se sentía bien. No sé qué era exactamente. Tal vez la forma en que él miraba su reloj cada 5 minutos. O cómo se movía inquieto en su silla. O cómo evitaba sostenerme la mirada por más de 3 segundos. ¿Estás bien?, le pregunté. Perfectamente, respondió. Pero su voz temblaba. Entonces llegó la camarera. Una mujer joven. Tal vez de unos 25 años. Cabello castaño recogido en una cola. Ojos verdes. Delantal blanco. Nos preguntó qué queríamos ordenar. Marcos pidió por los dos. Cosa que nunca hacía. Normalmente me dejaba elegir mi propia comida. Pero esa noche, él ordenó todo. Entrada. Plato fuerte. Postre. Sin preguntarme qué quería. La camarera anotó todo y se fue. Marcos se levantó casi de inmediato. Voy al baño, dijo. Y ahí fue cuando pasó. Cuando todo cambió. La camarera regresó a nuestra mesa. Pero no traía comida. Ni bebidas. Nada. Solo se acercó a mí con paso rápido. Miró hacia el pasillo donde Marcos había desaparecido. Y luego me puso algo en la mano. Un papel doblado. No preguntes. Solo lee, susurró. Y se fue. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí el papel con manos temblorosas. Y leí las palabras escritas con tinta azul en letra apurada. Huye por la salida trasera. No mires atrás. Tu esposo pagó para que pusiera algo en tu comida. No lo hice. Pero debes irte ahora. Me quedé helada. Leí la nota 2 veces. 3. 4. No podía ser real. No podía estar pasando. Esto era una broma. Una confusión. Algo. Pero luego miré hacia el pasillo. Y vi a Marcos saliendo del baño. Caminando hacia mí con esa sonrisa falsa. Y algo en mi interior me gritó que corriera. Así que lo hice. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiré. Agarré mi bolso. Y corrí hacia donde la camarera me había señalado con la mirada antes de irse. Una puerta al fondo del restaurante. Cerca de la cocina. Escuché a Marcos gritar mi nombre. Elena. ¿A dónde vas? No miré atrás. Empujé la puerta. Salí a un callejón oscuro. Hacía frío. Estaba lloviendo un poco. Corrí sin rumbo. Solo quería alejarme. Alejarme de él. Del restaurante. De todo. Mis tacones resbalaban en el pavimento mojado. Me quité los zapatos y seguí corriendo descalza. Las piedras me lastimaban los pies, pero no me importaba. Tenía que llegar a algún lugar seguro. Vi luces a lo lejos. Una gasolinera. Corrí hacia allá. Entré, jadeando. El empleado me miró asustado. ¿Está bien, señora? Necesito un teléfono, le dije entre lágrimas. Por favor. Me prestó el teléfono de la tienda. Marqué el número de mi hermana. Contestó al segundo timbrazo. Carla, ayúdame, le dije sollozando. Necesito que vengas por mí. Por favor. Le di la dirección de la gasolinera. Me dijo que llegaría en 30 minutos. Me quedé ahí sentada en el piso. Temblando. Llorando.
sin entender nada. ¿Qué había en mi comida? ¿Qué planeaba hacerme Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre que me juró amor eterno quería hacerme daño? Mi teléfono empezó a sonar. Era él. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Elena, ¿dónde estás? Por favor, regresa. Podemos hablar. Fue un malentendido. Esa camarera está loca. Te amo. Por favor. Bloqueé su número. Cuando Carla llegó, me abrazó fuerte. No me hizo preguntas. Solo me llevó a su casa. Me dio ropa seca, té caliente. Y me dejó llorar en su sofá hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, desperté con un solo pensamiento: necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había planeado Marcos. Y necesitaba encontrar a esa camarera que me salvó la vida. Carla me acompañó de regreso al restaurante. Era de día. Todo se veía diferente bajo la luz del sol. Entramos. Le pregunté al gerente por la camarera que trabajaba la noche anterior. Describí cómo se veía. Ah, habla de Sofía, dijo el gerente. Renunció esta mañana. Dijo que tenía una emergencia familiar y se fue. ¿Tienes su número? ¿Su dirección? Pregunté desesperada. Lo siento. No puedo dar esa información. Pero insistí. Le conté parte de lo que había pasado. Le dije que esa mujer me había salvado. Que necesitaba hablar con ella. Finalmente, el gerente suspiró y me dio un número de teléfono. Es todo lo que tengo, dijo. Salí del restaurante y marqué el número. Sonó 4 veces. Pensé que no contestaría. Pero entonces escuché su voz. Hola. Sofía, dije. Soy Elena. La mujer del restaurante. La de anoche. Hubo silencio. Gracias, continué. No sé qué planeaba mi esposo, pero tú me salvaste. ¿Podemos hablar? Por favor. Necesito saber qué pasó. Otro silencio largo. Y luego, está bien. Nos vemos en 1 hora. Te mando la dirección. Nos encontramos en una cafetería del centro. Sofía llegó con capucha y lentes de sol. Se sentó frente a mí. Se veía nerviosa. Asustada. Tu esposo se me acercó hace 3 días, comenzó sin saludos. Yo estaba saliendo de mi turno en el restaurante cuando me detuvo en el estacionamiento. Me ofreció $5.000. $5.000. Mi corazón se detuvo. Me dijo que tú eras su esposa. Que llevaban años casados pero que el matrimonio estaba muerto. Que querían separarse pero que tú no aceptabas el divorcio. Que eras manipuladora. Controladora. Que lo amenazabas con quitarle todo si lo dejaba. Sentí náuseas. Nada de eso era cierto. Yo nunca había amenazado a Marcos con nada. Nunca hablamos de divorcio. Nunca. Me dijo que solo quería asustarte un poco, continuó Sofía. Que si ponía algo en tu comida para que te sintieras mal, tú finalmente aceptarías separarte. Me mostró un frasco pequeño. Me dijo que solo te haría sentir mareada. Náuseas. Nada grave. Y que a cambio, me daría el dinero en efectivo esa misma noche. ¿Y tú aceptaste? Pregunté con la voz rota. Al principio, sí, admitió. Y empezó a llorar. Necesito el dinero. Mi mamá está enferma. Las facturas del hospital son imposibles de pagar con mi sueldo. Y él me prometió que no era nada peligroso. Solo un susto. Pero...
¿Pero qué? La presioné. Pero investigué el contenido del frasco, dijo entre sollozos. Busqué en internet el nombre que tenía escrito. Y encontré que no era solo algo para marearte. Era veneno. Una dosis pequeña pero letal si se combina con alcohol. Y él te había pedido que tomaras vino. El mundo se detuvo. Marcos no quería asustarme. No quería que me sintiera mal. Quería matarme. Y hacerlo pasar como un accidente. Una reacción alérgica. Una complicación de salud. Algo que no lo señalara a él. Cuando descubrí la verdad, entré en pánico, continuó Sofía. No podía hacerlo. No podía ser parte de un asesinato. Así que cuando vi que él se levantó de la mesa, corrí hacia ti y te di la nota. Sabía que tenías que salir de ahí. Y después de que te fuiste, él me buscó en la cocina. Me exigió saber dónde estabas. Me gritó. Me amenazó. Pero le dije que no sabía nada. Que tú solo te habías ido al baño. Eventualmente se fue. Y yo renuncié esa misma noche porque tenía miedo de que regresara. No podía respirar. Todo era real. Todo era verdad. El hombre con el que me casé. El hombre al que amé durante 10 años. Había planeado mi muerte con la misma calma con la que planeaba unas vacaciones. ¿Por qué? Susurré. ¿Te dijo por qué quería hacerme esto? Dijo que tenía deudas. Muchas. Y que tú tenías un seguro de vida a su nombre. Que si morías, él podría cobrar el dinero y resolver todo. Y empezar de nuevo. Un seguro de vida. Lo habíamos sacado juntos hace 5 años. Era algo que su contador recomendó. Por si acaso, me dijo Marcos en ese momento. Para protegernos. Y yo firmé sin pensarlo 2 veces. Porque confiaba en él. Porque nunca imaginé que usaría eso en mi contra. Me levanté de la mesa. Le agradecí a Sofía. Le dije que lo que hizo fue increíblemente valiente. Y que por su culpa, yo seguía viva. Ella lloró. Yo lloré. Nos abrazamos como 2 extrañas que ahora compartían el secreto más oscuro. Luego fui directamente a la policía. Les conté todo. Presenté la nota. Les di el número de Sofía para que ella pudiera declarar. Les hablé del frasco que Marcos le había dado. De los mensajes que me envió después de que huí. De todo. Los policías tomaron mi declaración. Dijeron que investigarían. Que buscarían a Marcos. Que esto era intento de homicidio. Que había evidencia suficiente para arrestarlo. Y 3 días después, lo hicieron. Lo arrestaron en su oficina. Frente a todos sus colegas. Lo llevaron esposado. Y cuando los reporteros le preguntaron por qué lo hacían, él gritó que era inocente. Que yo estaba loca. Que todo era mentira. Pero no era mentira. Y él lo sabía. Encontraron el frasco en su auto. Exactamente donde Sofía dijo que estaría. Encontraron mensajes en su teléfono con un prestamista. Deudas de casi $200.000 por apuestas. Amenazas. Fechas límite. Y búsquedas en internet sobre venenos que no dejaran rastro. El caso fue a juicio. Yo tuve que testificar. Sofía también. Fue doloroso. Humillante. Tener que sentarme frente a un jurado y contar cómo el hombre que me prometió amor eterno intentó matarme por dinero. Marcos se declaró inocente. Dijo que todo era un malentendido. Que él solo quería asustarme porque yo era insoportable. Que nunca tuvo intención de matarme. Pero la evidencia decía lo contrario. El jurado lo encontró culpable. Intento de asesinato premeditado.
Conspiración. Fraude. Le dieron 20 años de prisión. Cuando escuché el veredicto, no sentí alivio. No sentí justicia. Solo sentí vacío. Porque ese hombre que ahora iba a pasar 2 décadas tras las rejas era alguien a quien yo amé. Alguien con quien construí una vida. Alguien que alguna vez me hizo feliz. Y ahora todo eso era ceniza. Han pasado 6 meses desde esa noche. Desde la nota. Desde que corrí descalza bajo la lluvia. Desde que descubrí que mi matrimonio era una mentira. Me mudé a otra ciudad. Cambié mi número. Empecé terapia. Porque no puedes pasar por algo así y salir ilesa. Las pesadillas todavía vienen. El miedo a confiar en alguien de nuevo todavía está ahí. Pero estoy viva. Y eso es más de lo que hubiera podido decir si Sofía no hubiera sido valiente esa noche. Hablamos de vez en cuando. Ella y yo. Me cuenta cómo está su mamá. Yo le cuento cómo va mi terapia. Nos hemos vuelto amigas de una forma extraña. 2 mujeres conectadas por la peor noche de mi vida y el acto más valiente de la suya. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si ella no hubiera investigado ese frasco. Si hubiera aceptado el dinero y puesto el veneno en mi comida. Si hubiera creído las mentiras de Marcos. Yo estaría muerta. Él estaría libre. Y nadie sabría la verdad. Pero ella decidió hacer lo correcto. A pesar del dinero que necesitaba desesperadamente. A pesar del riesgo. A pesar de todo. Y por eso, le debo mi vida. A veces la gente me pregunta si todavía creo en el amor. Si todavía creo en el matrimonio. Si todavía creo que puedes confiar en alguien completamente. Y honestamente, no lo sé. Porque pensé que conocía a Marcos. Pensé que él jamás me haría daño. Y estaba completamente equivocada. Pero lo que sí sé es esto: hay personas buenas en el mundo. Personas que harán lo correcto incluso cuando les cueste todo. Personas como Sofía. Personas que salvarán a un extraño sin esperar nada a cambio. Y mientras esas personas existan, todavía hay esperanza. Marcos me escribió una carta desde la prisión hace un mes. No la abrí. No sé si algún día lo haré. Parte de mí quiere saber qué tiene que decir. Si se arrepiente. Si entiende lo que hizo. Si alguna vez me amó de verdad o si siempre fui solo un medio para un fin. Pero otra parte de mí ya no necesita esas respuestas. Porque nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Nada borrará el hecho de que él planeó mi muerte. Que me miró a los ojos mientras brindábamos por nuestro aniversario sabiendo que iba a ser mi última cena. Así que la carta sigue guardada en un cajón. Sin abrir. Y probablemente se quede así para siempre. He aprendido a vivir con las cicatrices que esta experiencia dejó. A caminar por la calle sin mirar constantemente sobre mi hombro. A dormir sin despertarme gritando. A comer en restaurantes sin preguntarme si alguien puso algo en mi plato. Es un proceso lento. Pero estoy mejorando. También cancelé ese seguro de vida. Obviamente. Y me aseguré de que Marcos no fuera beneficiario de nada mío. Cambié mi testamento. Mis cuentas bancarias. Todo. Porque si algo aprendí de esto es que tienes que protegerte. Incluso de las personas que se supone que te aman. Especialmente de ellas. Mi hermana Carla ha sido mi roca durante todo este tiempo. Me dejó quedarme en su casa durante meses. Me acompañó a cada audiencia. Me abrazó cuando no podía parar de llorar. Me recordó que yo no tenía la culpa. Que nada de esto era mi responsabilidad. Y tiene razón. Yo no hice que Marcos se endeudara. Yo no lo obligué a planear mi asesinato. Yo no tomé ninguna decisión que llevara a ese momento. Él lo hizo.
Solo él. Y ahora está pagando las consecuencias. Hay días buenos. Días donde puedo reírme. Donde puedo imaginar un futuro que no esté manchado por esto. Donde puedo pensar en la posibilidad de volver a amar sin sentir terror. Y hay días malos. Días donde no puedo salir de la cama. Donde cada sonido me asusta. Donde me pregunto si podré confiar en alguien de nuevo. Pero sigo adelante. Porque eso es lo que haces cuando sobrevives algo así. Sigues adelante. Un día a la vez. Un paso a la vez. Y cada vez que pienso en rendirme. En dejar que el miedo gane. Recuerdo a Sofía. Recuerdo su valentía. Su decisión de hacer lo correcto a pesar de todo. Y me digo a mí misma, si ella pudo ser valiente esa noche, yo puedo ser valiente hoy. Entonces me levanto. Me visto. Salgo al mundo. Y sigo viviendo. Porque Marcos quería que yo muriera. Y no voy a darle ese gusto. Voy a vivir. Voy a sanar. Voy a ser feliz de nuevo. No por él. No a pesar de él. Sino por mí. Porque me lo merezco. Y porque cada día que vivo es una victoria contra el hombre que intentó arrebatármelo todo. Esta es mi historia. Es oscura. Es dolorosa. Es aterradora. Pero también es una historia de supervivencia. De coraje. De una extraña que se convirtió en heroína. Y si hay algo que quiero que se lleven de esto es lo siguiente: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignoren las señales de alarma. No justifiquen el comportamiento extraño de las personas cercanas a ustedes. Y si alguna vez, una extraña les pasa una nota diciéndoles que corran, corran. No hagan preguntas. Solo corran. Porque esa extraña podría estar salvándoles la vida. Como Sofía salvó la mía. Necesito retroceder un poco en mi historia porque hay detalles importantes que no he compartido. Detalles que explican cómo llegamos a ese punto. Porque nadie se despierta un día y decide matar a su pareja sin razón. Siempre hay señales. Siempre hay un camino que lleva a ese momento oscuro. Y en retrospectiva, yo puedo ver ese camino claramente ahora. Los problemas financieros de Marcos comenzaron hace aproximadamente 2 años. Él siempre había sido responsable con el dinero. O al menos eso pensaba yo. Pagábamos las cuentas a tiempo. Teníamos ahorros. Vivíamos cómodamente sin lujos excesivos pero sin preocupaciones tampoco. Pero entonces él empezó a llegar tarde a casa. Me decía que tenía proyectos importantes en el trabajo. Reuniones con clientes. Horas extras que eventualmente se traducirían en un ascenso. Y yo le creía porque no tenía razones para dudar de él. Lo que no sabía era que esas reuniones eran en realidad noches en casinos. Apuestas deportivas. Póker con personas que él llamaba contactos de negocios. Al principio ganaba. Me enteré después de que las primeras semanas fueron buenas para él. Ganó suficiente dinero como para convencerse de que tenía un sistema. De que era bueno en esto. De que podía convertirlo en una fuente de ingresos real. Así funciona la adicción al juego. Te engancha con pequeñas victorias. Te hace creer que eres especial. Que tú sí puedes vencer al sistema. Y para cuando te das cuenta de que estás perdiendo, ya es demasiado tarde. Ya debes más de lo que puedes pagar. Marcos comenzó a pedir préstamos. Primero, a bancos. Cantidades pequeñas que podía justificar como inversiones en el negocio. Luego, cuando los bancos dejaron de aprobarle créditos por su historial, recurrió a prestamistas privados. El tipo de personas que no necesitan tu firma en un documento legal.
Solo tu palabra. Y tu vida como garantía si no pagas. Yo no sabía nada de esto. Absolutamente nada. Porque él era cuidadoso. Manejaba las finanzas de la casa. Pagaba las cuentas desde su computadora. Me decía que todo estaba bien cuando yo preguntaba. Y yo confiaba en él porque éramos un equipo. Porque en 10 años de matrimonio, él nunca me había dado razones para desconfiar. Pero las señales estaban ahí. Si hubiera prestado más atención, las habría visto. Los cambios de humor repentinos. Un día estaba feliz, casi eufórico. Al siguiente estaba irritable, gritándome por cosas insignificantes como dejar un plato en el fregadero o llegar 5 minutos tarde a casa. Las llamadas telefónicas que tomaba en privado. Se levantaba de la mesa durante la cena y se encerraba en el estudio. Cuando le preguntaba quién era, me decía, trabajo, con un tono que no admitía más preguntas. El insomnio. Lo escuchaba caminar por la casa a las 3 de la madrugada. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que solo necesitaba un vaso de agua. Que no podía dormir. Que volviera a la cama. La pérdida de peso. En 6 meses perdió casi 15 kilos. Sus trajes le quedaban grandes. Tenía ojeras permanentes. Se veía cansado todo el tiempo. Cuando le sugerí que fuera al médico, se enojó. Me dijo que estaba bien. Que solo estaba estresado por el trabajo. Y yo acepté esas explicaciones porque quería creer que todo estaba bien. Porque enfrentar la verdad significaba admitir que algo estaba terriblemente mal en nuestro matrimonio. Y no estaba lista para eso. Ahora sé que durante esos meses, Marcos estaba desesperado. Las deudas crecían cada semana. Los prestamistas empezaban a amenazarlo. Primero con palabras. Luego con acciones. Le rompieron el espejo del auto una noche. Otro día encontró una nota en el parabrisas que decía, te estamos vigilando. Él me ocultó todo. Dijo que habían sido vándalos. Que eran coincidencias. Que no me preocupara. Pero él sí estaba preocupado. Estaba aterrorizado. Y las personas aterradas toman decisiones desesperadas. Después del juicio, cuando su abogado presentó evidencia durante el caso, vi los estados de cuenta bancarios. Las transferencias. Los préstamos. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. $200.000 en deudas acumuladas en menos de 2 años. $200.000 que él nunca mencionó. Que ocultó perfectamente mientras yo vivía mi vida pensando que todo estaba bien. Y el seguro de vida que teníamos a mi nombre era por exactamente $300.000. Suficiente para pagar todas las deudas y dejarle algo extra para empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Sin mí. Esa era su solución. No divorcio. No terapia de pareja. No confesarme la verdad y trabajar juntos para resolver el problema. No. Su solución era matarme y cobrar el seguro como si yo fuera una inversión fallida que necesitaba liquidar. Cuando me senté en esa sala del tribunal y escuché todos los detalles. Cuando vi los mensajes que intercambió con los prestamistas. Cuando leí sus búsquedas de internet sobre veneno sin rastro, métodos para simular un ataque cardíaco, como cobrar un seguro de vida sin levantar sospechas, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Porque este no era el hombre con el que me casé. O tal vez sí lo era, y yo nunca lo conocí realmente. No sé qué es peor. El Marcos que yo amaba era gentil. Considerado. Me traía café a la cama los domingos. Me escribía notas cursi y las dejaba en mi almuerzo para que las encontrara durante el trabajo. Me abrazaba cuando lloraba y me decía que todo estaría bien. ¿Ese hombre existió alguna vez? ¿O siempre fue una máscara? ¿Una actuación que mantuvo durante 10 años hasta que ya no le fue conveniente?
Mi terapeuta dice que probablemente él sí me amó en algún momento. Que las personas pueden cambiar cuando están bajo presión extrema. Que la adicción y la desesperación pueden transformar a alguien en algo irreconocible. Pero honestamente, eso no me consuela. Porque al final, sin importar cuánto me haya amado antes, cuando tuvo que elegir entre mi vida y su propia conveniencia, eligió su conveniencia. Y eso es algo que nunca podré perdonar. Después del veredicto, la familia de Marcos intentó contactarme. Su madre me llamó llorando. Me suplicó que retirara los cargos. Que le diera otra oportunidad. Que él estaba arrepentido. Que esto lo estaba destruyendo. Tuve que colgar. ¿Por qué? ¿Qué se supone que debo hacer con eso? ¿Sentir lástima por el hombre que planeó mi asesinato? ¿Preocuparme por cómo está llevando la prisión cuando yo apenas puedo dormir sin pesadillas? Su hermano me envió un mensaje furioso. Me acusó de arruinar la vida de Marcos. De ser vengativa. De no entender que él solo estaba asustado y cometió un error. Un error. Eso es lo que llamó al intento de asesinato premeditado. Un error. Bloqueé a toda su familia. Cambié mi número nuevamente. Porque no les debo nada. No les debo explicaciones. No les debo perdón. Lo único que me debo a mí misma es sanar. Y no puedo hacer eso si estoy rodeada de personas que minimizan lo que pasó. Mi propia familia ha sido increíble. Mi hermana, como mencioné, ha sido mi soporte principal. Pero también mis padres, que aunque viven en otro estado, me han visitado cada mes. Me llaman todos los días. Me recuerdan que soy fuerte. Que voy a salir de esto. Mi mamá llora cada vez que hablamos de lo que pasó. Se culpa a sí misma por no haber visto las señales. Por haber pensado que Marcos era un buen hombre. Por haberlo aceptado en la familia sin reservas. Le digo que no es su culpa. Que yo también pensé que era un buen hombre. Que todos lo pensamos. Que él era muy bueno engañando. Mi papá, por otro lado, está furioso. Dice que si lo ve alguna vez, no responde por sus acciones. Que quiere hacerlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Le pido que no hable así. Que la venganza no soluciona nada. Pero entiendo su rabia. Yo también la siento. Algunos días la rabia es todo lo que siento. Me despierto y estoy furiosa. Furiosa con Marcos por hacerme esto. Furiosa conmigo misma por no haberlo visto venir. Furiosa con el mundo por permitir que cosas así pasen. Otros días solo siento tristeza. Una tristeza profunda y pesada que me hace querer quedarme en cama todo el día. Llorar hasta quedarme sin lágrimas. Preguntarme por qué me pasó esto a mí. Y luego hay días donde siento nada. Solo vacío. Como si todas las emociones se hubieran agotado y lo único que queda es un cascarón de quien solía ser. Mi terapeuta dice que todo esto es normal. Que estoy atravesando duelo. No solo por el final de mi matrimonio, sino por la muerte de la persona que pensé que era Marcos. Por la muerte de la vida que creí que tenía. Por la muerte de mi propia inocencia y confianza. Es un proceso, me dice. Y no hay una línea de tiempo establecida. Podría tomarme meses. Años. Tal vez toda la vida. Pero cada día es un paso. Cada día que me levanto y sigo adelante es una victoria pequeña. He vuelto a trabajar. Soy maestra de primaria. Amo mi trabajo porque me permite enfocarme en algo más allá de mi propio dolor. Los niños no saben lo que pasó. Para ellos, solo soy la señorita Elena que les enseña matemáticas y les lee cuentos. Y en ese salón de clases, por unas horas al día, puedo pretender que soy solo eso. Una maestra. No una sobreviviente. No una víctima.
Solo una persona normal haciendo su trabajo. Mis colegas saben lo básico. Que me separé de mi esposo. Que fue una situación difícil. Pero no conocen los detalles y no preguntan. Por lo cual estoy agradecida. No quiero ser la mujer cuyo esposo intentó matarla, para el resto de mi vida. No quiero que esa sea mi identidad. Mi historia. Quiero ser más que eso. Quiero que mi vida signifique más que este capítulo oscuro. Así que estoy reconstruyendo. Lentamente. Dolorosamente. Pero lo estoy haciendo. Compré un apartamento pequeño. Solo para mí. Lo decoré exactamente como quiero sin tener que pedir la opinión de nadie. Adopté un gato. Se llama Bruno y es el compañero más confiable que he tenido en mucho tiempo. Volví a pintar. Solía hacerlo cuando era adolescente, pero lo dejé cuando me casé porque Marcos decía que hacía desorden. Ahora mi apartamento tiene un rincón solo para mis lienzos y pinceles. Y pinto cada vez que las emociones son demasiado para expresarlas con palabras. También empecé a hacer ejercicio. No porque quiera verme de cierta manera, sino porque físicamente liberar energía me ayuda a calmar la mente. Camino todas las mañanas antes del trabajo. A veces corro. El movimiento me mantiene cuerda. Y poco a poco, estoy aprendiendo a confiar de nuevo. No completamente. Probablemente nunca volveré a confiar con la misma ingenuidad de antes. Pero estoy aprendiendo que no todas las personas son como Marcos. Que hay bondad real en el mundo. Como Sofía. Como mi hermana. Como el terapeuta que me escucha cada semana sin juzgarme. Como mis padres que me aman incondicionalmente. Estas personas me recuerdan que vale la pena seguir adelante. Que la vida todavía tiene belleza a pesar del dolor. ¿Volveré a enamorarme algún día? No lo sé. La idea me aterroriza ahora mismo. Pero tal vez en el futuro, cuando haya sanado más, cuando las cicatrices no estén tan frescas, tal vez entonces pueda considerar abrir mi corazón de nuevo. O tal vez no, y eso también está bien. No necesito una pareja para ser completa. No necesito un matrimonio para ser feliz. Puedo construir una vida plena solo conmigo misma. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esta historia que les he contado no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación. No hay redención para Marcos. No hay un cierre perfecto donde todo vuelve a estar bien. Pero tiene algo mejor que eso. Tiene supervivencia. Tiene resiliencia. Tiene una mujer que se negó a ser víctima y decidió convertirse en sobreviviente. Y eso, al final del día, es suficiente. Sigue suscrito para más historias.